Bienvenidos, buenos días a todos, bienvenidos a el curso de Física 1. Mi nombre es Isidora Caprile, voy a ser su profesora de cátedra y en esta primera clase vamos a presentar un poco el curso y vamos a hablar acerca de qué es la física, como una pequeña introducción para lo que vamos a estar trabajando durante el semestre, ¿sí? Así que espero que les guste y espero que estén ya despiertos y motivados para empezar la clase. Sí, bueno, voy a partir presentándome. Mi nombre es Isidora Caprile, como les decía al principio. Yo estudié licenciatura en Ciencias Exactas y luego saqué la pedagogía en Matemática y Física. Este es mi segundo año trabajando en el programa de bachillerato. Ya hice el año pasado el curso de Física 1 y bueno, y estoy muy motivada en verdad de hacer el curso de nuevo. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y en verdad con esta modalidad online también todo se hace distinto en el fondo. Así que hay que empezar a experimentar nuevas cosas y en ese sentido también estoy muy motivada. Espero que ustedes también. Una aclaración técnica. Hoy día nos estamos reuniendo por Meet, pero no es mi plataforma favorita en verdad porque no tiene tantas funciones. Sin embargo, todavía no me han activado la cuenta premium de Zoom, entonces por eso los tuve que invitar por esta plataforma y deberían solucionarlo durante esta semana. Así que desde la próxima semana yo creo que ya nos vamos a empezar a reunir por Zoom, pero en verdad ustedes solamente acceden desde cursos y los redirige inmediatamente. ¿Sí? Cualquier cosa que quieran escribirme, que quieran decirme, pueden escribir el chat, yo lo estoy leyendo en este mismo momento, veo todo lo que me dicen y también no tengo ningún problema con que desactiven sus micrófonos. Ya me dijeron, profe. Profe, el link. Con el link. Sí, te lo mando al tiro. Ahí va el link para acceder. El link deja entrar automáticamente si ustedes entran con el correo Chile. Si es que no, a mí me suena una notificación y tengo que empezar a admitirlos. ¿Sí? Entonces, por un tema de seguridad, en verdad, les pediría que si es que tuvieran algún problema en el fondo, traten de entrar con la cuenta Uchile. Sí, porque ahí les deja entrar automáticamente y de hecho para la próxima sesión quizás es más fácil, porque también van a entrar un poco más rápido. ¿Sí? Ay, pucha, qué lata. Dile que trate de acceder con la cuenta Uchile, a ver si ahí le funciona. ¿Sí? Yo he admitido a todos los que me han puesto, ni siquiera los conozco, así que le he puesto a admitir a todos los que me han pedido acceso. Súper. Ya, entonces, ¿alguien tiene activado el micrófono? Le pediría si lo puede desactivar porque me molesta un poco los audífonos. No veo quién es. Ya, entonces, para empezar, en este primer bloque vamos a ver la estructura del curso, la presentación del equipo, de toda la gente que está trabajando detrás del equipo de Física 1, el formato de las clases, la bibliografía que vamos a estar ocupando para el curso y cómo van a funcionar las evaluaciones. ¿Sí? Entonces, para que vayamos empezando, partamos con la estructura del curso. ¿Sí? La estructura del curso, ustedes van a tener 4 instancias. ¿Sí? 4 instancias en las que nos vamos a reunir, no siempre conmigo. Primero está la instancia de cátedra, que es lo que empezó ahora en el fondo esta semana, y son 2 bloques a la semana, los lunes a las 8:30 y los miércoles a las 4:15. ¿Sí? En ese horario nosotros nos vamos a reunir semanalmente mediante la plataforma de Zoom, idealmente, y vamos a hacer las clases de cátedra que son directamente conmigo. ¿Sí? Aquí vamos a ver la materia, vamos a ir trabajando los contenidos, vamos a hacer actividades prácticas, pero la idea principal de la cátedra es que aquí se ven los contenidos que van entrando a lo largo del curso. ¿Sí? Todas las otras instancias son para ir practicando y aplicando las mismas cosas que se van a ir viendo en cátedra. ¿Sí? Luego está el horario de ayudantía, que ahí depende, ustedes están en 2 secciones diferentes, la A1 y la A2, dependiendo de en cuál están, tienen el jueves a las 12 o el jueves a las 10:15. ¿Sí? Ambas son el jueves y no empiezan esta semana, van a empezar la próxima semana. ¿Sí? Porque todavía estamos organizando todo el tema de los ayudantes y por lo tanto vamos a empezar la próxima semana, además que esta semana no vamos a trabajar en materia tan extensa o complicada que sea necesario practicar, va a estar con lo que practiquemos durante la clase.
Luego tenemos la instancia de laboratorio, que les debe haber figurado a ustedes en UCampus cuando inscribieron el ramo. En UCampus estaba puesto que el horario de laboratorio era el miércoles de 10:15 a 1:30. ¿Sí? Eso es porque históricamente los laboratorios han sido de 3 horas seguidas. Pero nosotros consideramos que en esta modalidad online sí, perdón, las ayudantías las coordinamos todas, ¿sí? Voy a explicar eso un poco más adelante, pero todo es perfectamente coordinado, así que no se preocupen por las secciones en las que estén. El laboratorio, como les decía, en un campus figura que está de 10:15 a 1:30 y como les decía, históricamente los laboratorios han durado 3 horas. Sin embargo, en esta modalidad online consideramos que es demasiado extenso estar 3 horas pegado en la pantalla y en verdad por un tema más de salud mental, nosotros consideramos que los laboratorios se van a hacer de 1 hora y media. El pero está en que antes eran 3 horas, pero eran semana por medio. ¿Sí? Entonces eran 3 horas en las que uno trabajaba intensamente en el laboratorio, manipulaba los instrumentos y hacía todos los cálculos y todo ahí in situ, pero ahora en el fondo nosotros vamos a romper ese bloque de 3 horas en bloques de 1 hora y media, pero los vamos a tener todas las semanas. ¿Sí? Entonces esa es como la diferencia. ¿Sí? Entonces, para que no sea tan extenso, son bloques de 1 hora y media y vamos a entonces empezar los miércoles a las 12. Los laboratorios tampoco van a empezar esta semana, empiezan la próxima, así que por ahora tienen estos bloques libres durante esta semana. Y además, vamos a tener horarios de consulta a cargo de 2 profesores. Son horarios de consulta comunes para todas las secciones del curso de Física 1. Aún no decidimos por qué plataforma lo vamos a hacer. La idea es que no sea una instancia formal como una clase, sino más bien un horario en donde podamos interactuar de una manera más informal, con un poco más de confianza, acerca de las dudas que ustedes puedan tener del curso o de la universidad o de la vida en general. ¿Sí? Entonces, aún no estamos seguros porque tenemos que coordinarnos. Vamos a ser 2 profesores los que hacemos el horario de consulta, yo y el profesor de la sección B, que es Jaime Romero, y aún no decidimos si lo vamos a hacer por algún live de Instagram o un canal de YouTube o por Twitch. Aún no está decidido en el fondo, pero se va a informar eventualmente cómo va a funcionar este horario de consulta. Tampoco están fijados. La idea es que van a existir pequeños bloques dentro de la semana de 40 minutos en donde ustedes se van a poder conectar, dependiendo de su disponibilidad horaria, a hacer las consultas que tengan correspondientes de tanto lo que se haga en cátedra, en laboratorio o en ayudantía. ¿Sí? Eso es independiente. En el horario de consultas pueden preguntar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces tenemos estas 4 instancias dentro del curso. Pero para poder hacer todas estas instancias necesitamos un equipo de gente que trabaja atrás de todo esto. ¿Sí? Entonces, la sección A, que es en la que estamos nosotros, tiene un profesor de cátedra y un profesor de laboratorio. ¿Sí? En el caso de ustedes salieron sorteados porque yo voy a ser la profesora de ambos, ¿sí? Así que no tienen por dónde escaparse conmigo, ¿sí? Yo voy a ser la profesora de cátedra, pero también voy a ser la profesora de laboratorio, ¿sí? Así que en verdad yo también estoy muy entusiasmada por eso. Nunca lo he hecho antes y me parece que puede resultar muy provechoso para ambos porque van a andar mucho más coordinados las sesiones de laboratorio con la sesión de cátedra. En años anteriores nosotros casi no conversábamos con los profes de laboratorio, no había coordinación, entonces en realidad a veces se desarticulaba un poco el curso porque los profes de laboratorio no tenían idea que ustedes ya habían visto en cátedra, qué cosas no, entonces como que se descoordinaba un poco. Creo que va a resultar mucho mejor si es que la misma persona está a cargo de la cátedra y del laboratorio. Ahora, esto no pasa en todas las secciones porque también dependía de la disponibilidad horaria de cada profesor. Bueno, el profesor de cátedra cuenta con un ayudante de cátedra, que es el que va a hacerles los horarios de ayudantía. Me confirmaron ayer que van a ser 2 ayudantes, así que no lo alcancé a arreglar en la presentación, pero van a ser 2 ayudantes de cátedra con los que ustedes van a trabajar en las ayudantías. Y además hay 2 personas que son los ayudantes de laboratorio, que son los que van a estar apoyando durante las sesiones de laboratorio. Pero, como les decía, nosotros somos solo una de las 6 secciones de Física 1 que existe en este momento
en física dentro del programa de bachillerato. Entonces nosotros vamos a hacer solo un pedacito de un gran equipo de personas que está trabajando detrás de esto. Y como me preguntaban, todo esto está coordinado. Nosotros tenemos reuniones semanales en donde yo coordino mi sección, me reúno con los ayudantes y me encargo de que hagan exactamente lo mismo en ambas sesiones de ayudantía. Entonces da exactamente lo mismo si ustedes son de la A1 o de la A2, porque va a ser exactamente la misma clase. Y además yo me coordino con todos los otros profesores de cátedra para asegurarme de que estamos viendo todos el mismo contenido. Ahí sí hay una pequeña libertad en el fondo que va a criterio del profesor del orden en el que aborda todos los contenidos, pero de aquí a la primera prueba deberíamos todos haber abordado exactamente la misma cantidad de contenidos. Quizás en otro orden, quizás vamos a haber hecho, no sé, alguien hizo este problema en la clase 1 y alguien lo hizo en la clase 3, pero va a ser esencialmente el mismo contenido. Todos nosotros estamos a cargo de una coordinadora, que es la coordinadora de física, les debe haber aparecido en un curso, es la profesora Orfa Reyes. Si es que ustedes tuvieran algún problema de orden mayor, primero lo hablan conmigo, pero si es que hubiera necesidad, entonces se habla con la coordinadora. Ustedes en verdad a ella no la van a conocer, ella no hace clases, no hace ninguna instancia con ustedes, pero es la que está a cargo de todo esto, entonces también es parte de la organización. Y si se dan cuenta, tenemos un montón de gente aquí. La sección C y la sección F son las que no son afortunadas de tener el mismo profesor de cátedra que para laboratorio, pero va a funcionar igualmente. Y cada una de estas cosas cada una de las secciones tiene 4 ayudantes, o sea, estamos coordinando 6 por 4, 24 ayudantes para que todo esto resulte perfecto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay un gran trabajo de coordinación y organización detrás que espero que se tenga en consideración también en algunos momentos o algunas instancias que pudieran ser un poco más conflictivas. En cuanto al formato de las clases, como se me salió al principio, esto es lo que nosotros estamos viendo en el primer bloque, porque las clases se van a estructurar 40 minutos, luego va a haber un recreo intermedio de 10 minutos y luego seguimos con un segundo bloque de 40 minutos, ¿sí? Para que no se haga tan agobiante, para que ustedes tampoco se aburran y en general voy a tratar de hacer cosas distintas en el primer bloque o en el segundo bloque, no sé, por ejemplo, al primer bloque vemos la materia, al segundo bloque hacemos ejercicio, algo que sea más bien como de cambiarse el switch un poco entre bloque y bloque para que ustedes logren mantener la atención, porque en verdad las clases virtuales y en esta modalidad es mucho más difícil, sobre todo porque yo ni siquiera sé cuál es el contexto en el que ustedes están en este momento escuchándome, entonces en ese sentido prefiero darles este recreo para que puedan aliviar la mente y volver a concentrarse. Las clases, como se pudieron dar cuenta, están siendo grabadas, van a quedar en YouTube, en mi canal, ¿sí? Así que lo pueden buscar. Suscríbanse. El canal es Isidora Caprile. Hasta el momento no tiene absolutamente nada. Pero hoy día debería estar la clase subida. ¿Sí? Yo la edito un poco, eso sí, voy a borrar las partes del principio, voy a borrar las partes del final, así que puede que me demore un poco en subirla, pero deberían siempre ser subidas durante el mismo día. ¿Sí? Si es que ustedes no pudieron ver la clase, la pueden ver en YouTube, o si es que quieren verla de nuevo, no sé, porque lo pasaron chancho y quieren seguir disfrutando la física, entonces pueden darse el gusto de ver la clase de nuevo en YouTube. Y dime, Catalina, tengo una duda, dígame la duda. Ah, mira, nosotros sí pasamos asistencia, pero la asistencia para bachillerato en este momento no es obligatoria, no es obligatoria para pasar el ramo, no es un requisito, pero sí lo paso por un tema administrativo, porque si yo no paso lista de bachillerato no me creen que yo hice la clase, entonces yo tengo que asegurarles a ellos que yo hice la clase, además por una cosa más estadística también para poder hacerles seguimiento a ustedes, también me gusta la idea de pasar la lista, pero no tiene ningún valor después para la aprobación del curso o no, en el fondo. Pero es bueno tener esa información, por ejemplo, para detectar qué estudiantes no se están conectando, ponerme en contacto con ellos, saber si es que tienen algún problema en verdad, o si es que la están viendo por YouTube, o cómo lo están haciendo, porque también pueden haber problemas de conexión. Entonces, la verdad es que sí, voy a pasar lista, pero no tiene ningún valor. En el fondo no importa si es que estás o no estás. ¿Sí? Solamente yo voy a mantener ese registro para poder que me crean en bachillerato y al mismo tiempo para poder hacerles un poco de seguimiento.
Bueno, siguiendo con lo que les estaba diciendo, además, en algunas de las clases vamos a trabajar con material de apoyo, ¿sí? Este material de apoyo son unas guías, en verdad, en donde hay no solamente problemas para que ustedes resuelvan, sino que también otros ejercicios que apuntan a desarrollar otras habilidades en ustedes que le pueden ser fundamentales para poder eh, lograr un entendimiento más completo de toda la materia que estamos viendo, sobre todo en materias que son bastante complejas. La idea de esto es que es un material autoevaluable, o sea, yo además les voy a dar la pauta para que ustedes puedan autocorregirse y ver si es que lo están haciendo bien o mal, y así no tengan que estar preguntándome a cada rato, profe, voy bien, profe, no. Entonces, ustedes mismos pueden ahí autorregular su aprendizaje. Y además, en esa misma idea, el material está pensado para alguien que no tenga idea de física. ¿Sí? Entonces, si es que alguien nunca ha visto física antes en el colegio, está en el lugar perfecto, en verdad, porque aquí yo les voy a enseñar desde cero. ¿Sí? Y gente que quizás ya haya tenido más formación o que ya le haya gustado la física y sabe más del tema, entonces en la guía puede saltarse algunos ítems. Yo no lo recomiendo, en verdad, porque todos están pensados con su qué, pero si es que consideran, por ejemplo, que son demasiados ejercicios del mismo tipo, entonces podrían dejarlos de hacer y pasar al siguiente ítem. ¿Sí? La idea de este material es que lo ocupan ustedes, yo no lo reviso, no les pongo nota, es solamente un material de apoyo. De hecho, si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, es solamente para apoyar las clases y que ustedes tengan un material con el cual apoyar su aprendizaje en caso de que hayan quedado con alguna duda, o bien si es que quieren poner a prueba en el fondo lo que llevan aprendido. Ahora, este mismo material de apoyo yo lo voy a ocupar en las clases. Muchas de las preguntas que hagamos y trabajemos van a salir de las guías de apoyo. ¿Sí? Y algunos problemas de ayudantía también. Entonces, técnicamente ustedes ya van a ir haciendo esta guía a medida que avance el curso, pero van a haber algunos ítems en el fondo que van a quedar a disposición de ustedes por si quisieran seguir practicando. Sí, espero que no les suene agobiante todo esto. En verdad, recalco la parte de que esto es completamente voluntario. No, no van a haber instancias para regalar décimas porque va completamente contra mis principios pedagógicos, ¿sí? Yo estudié pedagogía y creo firmemente en la educación y la verdad es que yo creo que regalar décimas no aporta nada al aprendizaje, ¿sí? Así que en verdad no regalo décimas porque se supone que si ustedes hacen todos los ejercicios y todo eso no deberían tener ningún problema con las evaluaciones que vayamos a hacer. ¿Sí? Así que lo siento, no funciona hoy día. Siguiendo con esto, la bibliografía. Tenemos una bibliografía obligatoria, que es por la cual nos guiamos. En algunas partes no tanto, nosotros hacemos algunas adaptaciones, pero la bibliografía obligatoria, el libro que ustedes deberían seguir si es que quieren apoyar el curso, es el libro de Serway. ¿Sí? Serway, Física para Ciencias e Ingeniería, es un libro muy conocido que se ocupa dentro de tanto las ciencias como la ingeniería, y es un libro muy completo, muy explicativo, tiene muchos dibujos, muchas imágenes, es muy didáctico, en verdad a mí me gusta mucho. Si es que no, ese libro tiene un primo hermano que es prácticamente igual. Hay gente aquí, esto ya depende de gustos, hay gente que prefiere al Siersemanski, que es el otro libro que estoy sugiriéndoles, el sugerido, que es prácticamente igual, tiene la misma estructura, pero tiene una redacción un poco distinta, tiene una estructura un poco distinta. Entonces hay gente que le gusta más el Siersemanski, hay otros que se quedan con el Serway. Ahí en verdad yo les doy los dos títulos, pero ambos son igual de buenos, ¿sí? Además, bueno, yo toda esta información que les estoy dando ahora va a estar en el programa, así que ahí ustedes la pueden leer con detención. Y en el programa, de hecho, se detallan más libros, si es que ustedes estuvieran interesados en seguir estudiando este hermoso mundo de la física. Pero los esenciales son estos, ¿sí? Eso. En cuanto a las evaluaciones, que ya salió el tema esto de las décimas y todo, depende de la instancia en la que estemos. Entonces, en cátedra van a haber dos evaluaciones tipo prueba, ¿sí? Individuales, ¿sí? Son evaluaciones individuales, dos evaluaciones al semestre. No les publiqué las fechas, van a estar en el programa, pero la primera es a finales de octubre, ¿sí?
Van a ser a través de cursos probablemente, el formato aún no está bien decidido, la idea es que lo podamos conversar en algún momento a medida que avance el semestre, también ir probando como todos estos medios virtuales y ver cómo todo funciona, pero lo que sí o sí es decidido es que las evaluaciones de cátedra son individuales, ¿sí? Ahora, no todo va a ser individual, porque las evaluaciones de ayudantía van a ser evaluaciones tipo taller. ¿Eso qué quiere decir? Que se trabaja en grupo y ustedes resuelven un problema en donde lo discuten, lo escriben y después eso es lo que entregan. De hecho, se me olvidó mencionarlo, pero esa también es la modalidad que pensamos trabajar en ayudantía. ¿Sí? En ayudantía la idea es que ustedes no solamente se sienten a escuchar al ayudante, tal como lo hacen conmigo en la cátedra, sino que sea una instancia en donde puedan ustedes mismos poner en práctica sus conocimientos y practicar los problemas o los ejercicios que vienen en el material de apoyo y que lo puedan hacer en grupo. ¿Sí? Entonces, que ustedes puedan dialogar acerca de los contenidos, aclararse sus dudas. Además, hay muchas cosas en física que uno les da el clic o solamente se da cuenta de cómo funcionan cuando las conversa. Entonces, en ese sentido, en esta modalidad online, se hace súper difícil que puedan hacer ese diálogo en su tiempo libre y por lo tanto nosotros los obligamos de alguna manera, en el fondo les brindamos el espacio para que ustedes puedan llevar a cabo ese diálogo durante un tiempo de clases, que en este caso va a ser la ayudantía. Las ayudantías son todas las semanas, ¿sí? El laboratorio antes era semana por medio, pero ahora también es todas las semanas. De física no se salvan, ¿sí? Este año no se salvan de física, todas las semanas van a tener cátedra, ayudantía y laboratorio, ¿sí? Para que no se confundan. Y en laboratorio, bueno, vamos a hablar en detalle de las evaluaciones de laboratorio cuando empiece la primera sesión de laboratorio, pero por ahora les adelanto que en el laboratorio están pensadas hacer evaluaciones formativas, eso quiere decir que son cosas más como trabajo en clases o algunas mini tareas que ustedes van a tener que hacer, muy mini, no se asusten, y informes de laboratorio, tanto individuales como grupales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a discutir después más en detalle en el laboratorio. Um, un amigo en Bachi me dijo que todos los profes revisan las pruebas. ¿Será así este año? Mira, te explico un poco cómo funcionaba antes. Lo que pasa es que para poder revisar mejor y un poco más eficiente, lo que nosotros hacíamos era que cada profesor se hacía cargo de un problema. Entonces así yo me aprendía de memoria la solución del problema y podía revisar todas las pruebas. Pero eso hacía que yo tuviera que revisar las pruebas de todas las secciones. Eso quiere decir que yo tenía que revisar como 300 pruebas en una misma sentada. Y en verdad, este año, como en esta modalidad virtual, es un poco más difícil en el fondo poder hacer toda la coordinación detrás. La decisión fue que cada profesor va a revisar su sección. O sea, va a ser más pega para mí en el fondo porque no me voy a poder aprender la solución de un problema, voy a tener que aprender la solución de todos los que salgan en la prueba y revisar las pruebas de cada uno de ustedes. ¿Sí? Pero yo reviso la misma sección. Entonces, en ese sentido, igual es un poco más relajado para ustedes porque soy yo la que les está enseñando y soy yo la que les evalúa después. Entonces, en el fondo, yo sé lo que ustedes saben y no voy a poder, o sea, no se podría dar a malos entendidos de que algún profesor haya exigido algo más en detalle y a mí se me pasó y entonces ustedes lo hicieron mal en la prueba, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, va a ser mucho más amigable la evaluación porque voy a revisar yo misma. ¿De cuántas personas serán las evaluaciones grupales? Mira, la verdad es que eso no te lo podría contestar en este momento porque depende de cuántas personas vayan a trabajar durante las instancias de ayudantía y eso dependía de la cantidad de ayudantes porque la idea era que un ayudante pudiera controlar, no sé, 5 grupos, porque en verdad es muy difícil estar monitoreando tantos grupos distintos, sobre todo en esta modalidad virtual. Pero si ahora vamos a contar con 2 ayudantes, entonces podemos dividir el curso en más grupos y los grupos pueden ser un poco más pequeños. La idea, en verdad, es que los grupos sean lo más pequeños posibles. ¿Sí? 2 o 3 personas sería mi ideal, pero en verdad tiene que ver con muchos otros factores que no les podría asegurar en este momento. ¿Sí? La idea es que puedan discutirlo, pero que tampoco se preste para un grupo de, no sé, 10 personas, en donde en verdad son solamente 2 los que están trabajando. Al azar o se puede escoger. La verdad es que no lo he pensado, pero yo diría que al azar. ¿Sí? Yo diría que al azar para que puedan trabajar
vayan a ir cambiando, o sea, que puedan trabajar con distintas personas, que tengan distintos niveles también dentro del curso, y eso va a enriquecer mucho más el aprendizaje también del curso, ¿sí? Entonces yo diría que va a ser al azar. ¿Sí? Ahora, obviamente siempre pueden haber excepciones porque yo no sé cuál es la dinámica que ustedes tienen en el curso, quizás alguna persona le tiene ultra mala al otro porque no sé qué le hizo, me extrañaría en verdad porque en esta modalidad online no creo que se hayan conocido mucho tampoco ustedes, así que en verdad yo preferiría que fuera al azar, es un poco más enriquecedor para el aprendizaje. Sí, pero se podrían hacer algunos arreglos si es que existiera algún problema. En ese sentido, todo es conversable. Bueno, siguiendo con las evaluaciones, en cuanto a los porcentajes de cómo se evalúa todo esto, la nota final del curso se compone de un 60% lo que ustedes realicen en cátedra y un 40% lo que ustedes realicen en laboratorio. ¿Sí? Dentro de cátedra, dentro de este 60%, el 30% equivale a la prueba 1. ¿Sí? Entonces, en verdad es el 30% de 60. ¿Sí? Entonces ahí hagan la multiplicación. Y el otro 30% corresponde a la prueba 2 y el 40% corresponde a la nota de ayudantía. Ahora, en ayudantía ustedes también van a hacer varias evaluaciones, entonces en verdad es el promedio de todas esas evaluaciones de ayudantía lo que vale el 40% de la nota de cátedra. ¿Sí? Entonces tampoco es como que sea una instancia en la que ustedes se juegan el 40%. Ahora, tampoco es el 40% del curso, quiero recalcar eso, porque en verdad es el 40% de 60, ¿sí? Así que no les fallen las matemáticas. Y dentro del laboratorio, vale el 20% las evaluaciones formativas, 40% el informe 1 y 40% el informe 2. ¿Sí? Todo eso, 20% de 40, 40 de 40, 40 de 40. ¿Sí? En el fondo, no es un porcentaje tan elevado ninguna de las evaluaciones. Ahora, esto compone la nota final del curso, pero yo sé que ahora van a empezar a preguntar al tiro cómo es que uno pasa el curso, ¿sí? Ahora, esta es la nota final del curso, pero nosotros pusimos el requisito de que en verdad cátedra y laboratorio deben ser aprobadas por separado. ¿Eso qué significa? Tengo toda una diapositiva para explicarles. ¿Ya? Entonces, espero que esta diapositiva no sea tan confusa, pero la idea es que ustedes, para pasar el curso, para poder aprobar, ustedes tienen que aprobar en cátedra y en laboratorio. En palabras simples, tienen que tener más de un 4 en cada una de las dos por separado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene en cátedra entre un 1 y un 2,9, usted reprueba el ramo, ¿sí? Definitivamente. ¿Sí? No hay discusión. Lo mismo en la del laboratorio. Si es que su nota de laboratorio es entre un 1 y un 2,9, independiente de cómo sea la nota de cátedra o viceversa, usted se echa el ramo. ¿Sí? La idea es que nadie que tenga abajo de un 2,9 entendió el curso, ¿sí? En ninguna de las dos instancias, y en verdad eso es lo que representa una nota, ¿sí? No nos confundamos. La nota representa cuánto ustedes han aprendido del curso, y una persona que en una de estas instancias del curso, ya sea en la cátedra o en el laboratorio, aprendió un 2,9 del curso, no es una persona que esté capacitada en el fondo para que yo pueda, o nosotros como universidad podamos certificar que esa persona sabe de física. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros consideramos que bajo un 2,9, en cualquiera de estas dos instancias, el ramo está inmediatamente reprobado. Ahora, si es que ustedes tuvieran entre un 3 y un 3,9, que a mí me parece más posible, porque en verdad eso del 1 al 2,9 en general no pasa. Si es que uno trabaja en el ramo, nadie va a tener un 2,9. Es imposible que a uno le vaya tan mal habiendo hecho todas las actividades del curso. ¿Sí? Entonces, lo que podría pasar es que ustedes están entre un 3 y un 3,9. Lo que iba a decir es que en verdad la gente que está entre un 1 y un 2,9 en general es porque vota el ramo a la mitad, deja de participar o deja o no sé, no se presenta alguna prueba. Es la única manera de tener tan baja nota. Lo que sí es más común es que alguien esté entre el 3 y el 3,9. ¿Sí? Bueno, pero antes de eso, si es que usted tiene sobre un 4, entre un 4 y un 7, en ambas, entonces usted aprueba el ramo jodido de la risa, ¿sí? No tiene que hacer nada y se salvó, terminó el ramo, adiós bachillerato, ¿sí? Pero si usted está justo en el intervalo entre el 3 y el 3,9, depende, ¿sí? Si es que está entre el 3 y el 3,9 en cátedra, entonces va a tener que rendir el examen de cátedra. Y lo mismo en el laboratorio, si es que está entre 3 y 3,9 en la nota de laboratorio, entonces tiene que rendir el examen especial de laboratorio. El examen, tanto el de cátedra como el del laboratorio, es reprobatorio. ¿Eso qué significa? Que en verdad no tiene nota, sino que solamente tiene dos resultados. Usted aprueba o reprueba el ramo. Esas son las dos opciones.
¿sí? Entonces, usted rinde el examen y si es que obtiene en el fondo más de un 4, usted el examen, su resultado es aprobado, independiente de la nota que tenga. Y si usted aprueba ese examen, cualquiera de los dos, entonces la nota de cátedra o la nota de laboratorio es máximo un 4. ¿Sí? No hay una ponderación, sino que si usted aprueba el examen, entonces su nota de cátedra, que antes era, no sé, un 3,3, ahora va a ser un 4, se convierte. ¿Sí? Y no hay más discusión. ¿Sí? No puede, en el fondo, si es que usted tenía un 3 o si es que tenía un 3,5, entonces la nota máxima, si es que aprueba el examen, va a tener un 4, independiente de si se sacó un 4 exacto o un 5 o un 7 en el examen de cátedra o en el de laboratorio. Y si es que reprobara ese examen, entonces malas noticias porque lo que va a pasar es que entonces va a reprobar el ramo con nota final del curso, no con nota de cátedra, con nota final, la que va al acta, como el mínimo entre la nota de cátedra o la nota de laboratorio. ¿Eso a qué me refiero? Uno podría estar echándose, por ejemplo, solo el laboratorio. ¿Sí? Entonces en cátedra yo tenía, no sé, promedio 7. Y en el laboratorio tengo promedio, no sé, 3,3. ¿Sí? Con 3,3 tengo la opción de rendir el examen. Y si en el examen me va mal, entonces yo repruebo y repruebo el curso con el mínimo entre un 7 y un 3,3. O sea, yo me eché el ramo con un 3,3. ¿Sí? Ese es el método, en el fondo, en cómo se calcula la nota. Espero que se entienda. Si es que tuvieran alguna duda, todo esto igual está completamente detallado en el programa, así como con todos los casos que podrían dar. Entonces ahí, si es que no me entendieron bien la explicación, lo pueden consultar ahí también. Y si es que no, también me lo pueden preguntar al chat y les respondo al tiro. ¿Sí? Les voy a dar unos minutos para que lo piensen. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, para seguir, el programa lo subirán hoy. No creo, ¿sí? Porque nosotros, les adelanto, las reuniones de coordinación que nosotros tenemos son los martes, hasta el momento, ¿sí? Entonces, yo recién mañana voy a hablar con los otros profesores para ver si es que ya está todo ok con el programa y todo, porque como justo la semana pasada fue Fiestas Patrias y la universidad dio la semana, entonces no nos reunimos y no sé nada de qué opinan las otras secciones. Entonces, en verdad, eh, necesito primero chequearlo con ellos y ahí termino de escribir el programa y se lo subo a cursos. El profe, ¿aún no se sabe cuánto tiempo darán para las evaluaciones? No, la verdad es que todos esos detalles más técnicos de cómo se van a ir haciendo las evaluaciones son conversables, en el fondo, porque también la idea es que lo podamos ir evaluando a medida del curso. O sea, por ejemplo, yo no sé en este momento si todos tienen conexión a Internet. Yo no sé si hay alguna persona aquí que, por ejemplo, no sé, no pueda conectarse en la mañana. Entonces, a medida que nos vayamos conociendo, vamos a ir evaluando cuál va a ser efectivamente la modalidad de evaluación. Además, lo tenemos que conversar. Quizás, no sé, yo prefiero que las evaluaciones sean asincrónicas y ustedes las prefieren sincrónicas. Entonces, en verdad, ahí también es conversable dependiendo de lo que ustedes quieran y cómo lo compatibilizamos con lo que los profes de cátedra piensan que es lo más conveniente para el curso, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir viendo en verdad a medida que avance el curso, cuál va a ser el método efectivo de evaluación, el periodo en el fondo en el cual ustedes van a poder realizar la clase, etc. ¿Las evaluaciones serán en el horario de cátedra? Sí, la verdad es que las evaluaciones, todas las evaluaciones, las de cátedra y las de ayudantía, van a ser en el horario de los miércoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el horario de los miércoles es el que nosotros tenemos en común con todas las secciones. Todas las secciones están en horario de cátedra los miércoles a las 4:15. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, para evitar las copias y todo lo demás, o que alguien hizo la prueba primero y después se la pasó a la otra sección y los otros ya sabían más, no, todas esas cosas no van a pasar porque todas las evaluaciones son al mismo tiempo, entre todas las secciones, entre las 6 secciones. ¿Sí? Entonces, va a ser todos en el horario de cátedra. ¿Sí? Ahora, me están preguntando por la edición del Serway. La verdad es que vamos a ocupar la edición 7, a pesar de que existen muchas más recientes, como la 12. ¿Sí? Lo que pasa es que la 7 es la que está más difundida en Internet.
¿sí? Entonces, para que todos tengan acceso sin tener que pagar nada extra, vamos a trabajar con la séptima edición. La verdad es que los cambios de una edición a otra, ustedes saben cómo funcionan las editoriales, que en verdad hacen un cambio pequeñito para poder revender el libro como una cosa completamente nueva. Entonces, en verdad, las cosas que salen en la séptima edición están al día. Lo que pasa es que después, no sé, cambian los problemas, hacen otros problemas un poco más distintos, no sé, en vez de que haya sido un auto, ahora es una camioneta, pero es técnicamente el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, la verdad es que nosotros vamos a seguir ocupando la séptima edición. La séptima edición está disponible en internet, ustedes la pueden googlear. Yo no se las puedo subir a cursos por un tema de permisos de autor en el fondo, no lo puedo publicar en algo oficial, pero les sugiero que lo googleen y les va a salir de los primeros. ¿Sí? El Sir Semansky también, la edición 11, la onceava edición, está disponible también en Internet. ¿Sí? Entonces, las ediciones que les puse son, de hecho, las que están de libre acceso en Internet. Bueno, eso era la presentación del curso y en verdad ahora me gustaría saber de ustedes. O sea, ¿qué hay de ustedes? ¿Cuáles son no los conozco, no sé nada de ustedes, entonces en verdad me gustaría pedirles que entraran a menti.com y ingresaran este código porque yo les preparé algunas preguntas, ¿sí? Que me gustaría hacerles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ver si es que es posible que entren al código y puedan ingresar para poder contestarme. ¿Sí? Ahora, si es que ustedes están en el computador, les sugiero que ingresen en el teléfono para que puedan seguir viendo la presentación y puedan ir contestando ahí mismo. ¿Sí? Además que es súper fácil de contestar. Entonces les dejo aquí, la página es menti.com y ahí les pide inmediatamente el código de acceso, que es 8633055. ¿Sí? Voy a abrir aquí el Menti. Y los espero para que entre. Ay, perdón, me equivoqué. Ahí sí. Ya, entonces, una primera pregunta para que entremos en confianza, ¿sí? De acuerdo con la siguiente escala de Michis en cuarentena, ¿cómo se han sentido en los últimos meses? ¿Sí? Entonces, espero para que me contesten. Concuerdan con las cosas, ¿sí? Han sido tiempos difíciles, entonces yo también quería preguntarles cómo han estado. Yo, sinceramente, me identifico demasiado con el 8. Me encanta ese gato que como que no lo dejan salir. Yo soy 8. Ya. Sigue contestando. Tengo 34. Oye, hay mucha gente conectada, no me había dado cuenta. Tenemos 52. O sea, eso es prácticamente el curso entero. Faltan muy pocas personas. Felicitaciones por la buena asistencia. Ya, bueno. Para que no nos vayamos atrasando, les voy a poner la siguiente pregunta. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta, esta era en el fondo para que entraran un poco en confianza y me dijeran cómo se habían sentido durante la cuarentena, pero hablando en serio, me gustaría pedirles que me describan en una palabra, que piensen detalladamente, que sientan su cuerpo y me digan en una palabra cómo se sienten hoy. ¿Sí? Se, dormido, con caño, motivada, ok. Sueño. Ah, mira, están bien motivados. Emocionada, deprimido. ¿Quién se siente Gabriel? ¿Qué significa esto? Sentirse Gabriel. Dormido. Sí, todos estamos medio dormidos. ¿Eh? Feliz, con ansiedad, con sueño. Ah, ya, o sea, tengo como la mitad del curso dormido
y la otra mitad motivada. Bueno, espero poder motivar a la gente que está con sueño. Yo sé que este es un pésimo horario, o sea, como levantarse a las 8:30, más encima, primera clase que tienen después de haber estado con esta semana de vacaciones, los entiendo. Así que yo también estoy con un poco de sueño. Eh, ya, motivados y con sueños. Les pongo la siguiente. Ay, ya, pues, paren de responder. Voy a cambiar la pregunta. Pensando en todo lo que ha pasado, en el fondo no podemos decir que no ha pasado nada desde marzo o desde octubre incluso en el país. Entonces me gustaría preguntarles cómo ha sido su situación personal y la de su familia durante esta pandemia. ¿Sí? No les pido que me cuenten nada personal. Les cuento que lo que me están respondiendo es completamente anónimo. ¿Sí? Sí, deben haber dado cuenta que ni siquiera les pidió el nombre, no sabe absolutamente nada, ustedes ni siquiera tenían cuenta en Menti. Así que todo lo que me respondan es completamente anónimo. ¿Sí? Entonces, si me cuentan lo que me quieran contar en verdad, yo solo quiero saber un poco cómo ha sido la situación que les ha tocado vivir durante este último tiempo. Estresante, muy fome y estresante. Ya se repite lo estresante. ¿Eh? Nos hemos vuelto más unidos. Con ansiedad, pudo ser peor. De pensar y entendimiento mutuo, un poco estresante, ansiedad, bélico, fome, difícil y complicada, aburrido, me causa ansiedad, complicada e inestable, agotador. De ansiedad descubrí que el duende de mi casa es mi hermana, piola con algunas dificultades, pero nada que no le hayamos podido superar, tranquila, hemos compartido más. Ay, qué lindo leerlo, me gusta mucho esta instancia. Extraño a mis amigos, sí, todos nos extrañamos. Bueno, si quieren escuchar una historia muy triste, yo no soy de Santiago, ¿sí? Yo soy de Vicuña, en la cuarta región, al interior de La Serena, en el Valle del Elqui, por si todos se ubican. Y bueno, mi mamá vive allá y yo no la veo desde marzo, así que no he podido verla, no he podido viajar, ella tampoco ha podido viajar y todo ha sido por videollamada, así que los entiendo completamente con extrañar a la gente. Eh, Mucho aprendizaje, estresante, pero hemos compartido mucho más. Ya, perfecto. Todo esto a mí me queda guardado, así que yo voy a seguir leyéndolos después con detenimiento. Eh, la verdad es que sí, han sido tiempos difíciles para todos y espero que podamos sacarlo mejor, sacarle provecho a esta situación online y que sea lo menos estresante posible. ¿Sí? Tratar de seguir adelante en el fondo, bajo las condiciones que tenemos. Siguiente, les pregunto, ¿desde qué dispositivo están viendo esta clase? Porque es importante también para pensar en las actividades que yo podría hacerles en el fondo. Entonces también me gustaría saber un poco de eso para ver cómo lo hacemos. Ya, la mayoría está en el computador. Computador, algunos en el celular. Uh -huh, sí. Y hartos en el celular igual, más que en tablet. Tablet o iPad, ¿eh? No quise ser ahí como discriminador, también puede ser iPhone, para que sea uniforme. Sí, entonces. ¡Ay, verdad! Dice celular. No, lo siento. Era celular. Lo tipié mal. Bueno, ya, entonces. Eh, a la gente que tiene celular, sí, que lo está viendo en el celular, o en el celular, los entiendo perfectamente si es que no tienen otro dispositivo en el que ver la clase. En el fondo, si es lo único que tienen, aprovechenlo. Pero si es que no es lo único que tienen, yo les sugiero que al menos las clases de física las vean en el computador, ¿sí? O en otro dispositivo que no sea el celular, para que podamos hacer actividades ocupando el celular mientras ustedes ven el computador, ¿sí? O mientras ven el otro dispositivo. ¿Sí? Entonces es mucho más cómodo para ustedes que estar como cambiando ventanas y ver como de un lado para otro. Si es que les acomoda, ningún problema, es solamente una sugerencia. ¿Sí? Siguiente pregunta. Igual la mayoría lo está viendo en el computador. Ya, les pregunto, ¿qué tal dirían que es su conexión a Internet normalmente?
más o menos. Me encanta el Ira, no puedo evitarlo. Intensamente es una de mis películas favoritas. Tengo BTR, sí, ya, ahí estamos. Suerte. Yo afortunadamente no tengo BTR, así que me salvé, pero sé lo que se siente, así que eh, los entiendo perfectamente. ¿Ya? Sí, en verdad es para tenerlo en cuenta también, por ejemplo, si es que se empiezan a salir de la reunión, no sentirme mal como de que no les gustó la clase o algo, sino que quizás solamente fue que se les cayó el internet y van a volver a entrar, no, no lo sé, ¿sí? Entonces, también para tener eso en cuenta, y esto es muy importante, por ejemplo, para las evaluaciones, ¿sí? Para considerar una evaluación sincrónica, o sea, que sea al mismo tiempo, entonces tengo que asegurarme de que todos ustedes tengan una buena conexión a internet. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuentas con un espacio de estudio adecuado para el desarrollo de las clases online? O sea, ¿tienen un espacio en el que sentarse tranquilamente y donde, no sé, cierren la puerta de la pieza y nadie los moleste? ¿O están sentados, por ejemplo, en el living y a veces tienen que compartir los espacios? Esas cosas me importaría saber también como para tener en cuenta cuál es el nivel de concentración que pueden alcanzar durante la clase, porque obviamente es entendible que uno no tiene el mismo nivel de concentración si es que está cerrado en su pieza, todo en silencio, todo ordenadito, a estar, no sé, pues, en la mitad del living con el hermano viendo tele al lado, o también en clases online, o con la mamá, no sé, conversándole. Todas esas cosas también es importante como de tenerlo en cuenta para las actividades que yo les puedo exigir en el fondo, porque todo depende de cuánta disponibilidad tengan realmente ustedes. Ah, ya, la mayoría tiene acceso a un espacio como adecuado siempre. Me alegro y como qué suerte que lo tengan. Pero aún así tenemos 17 estudiantes que no lo tienen siempre, ¿sí? Así que no se preocupen ustedes 17 porque yo también lo voy a tener en consideración. Ay, no, 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 me equivoqué. Espérense, otra vez, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahora sí. Siguiente. De acuerdo con lo vivido en el semestre pasado, ¿cómo ha sido la experiencia con las clases online? La primera respuesta ahí subió al tiro esa guaguita que me encanta. Más o menos. Ya, parece que muy pocas personas les ha parecido una buena experiencia. Está ahí 50-50 en más o menos y mala. Bueno, espero poder hacer un poco más amena su experiencia en esta modalidad online. Porque entiendo que es difícil en el fondo. Para mí también es difícil. Yo estaba así con unos niveles de ansiedad terrible antes de empezar esta clase, porque no me había tocado tampoco pararme frente a la pantalla y empezar a hablarle a la nada. Es muy raro, en verdad. Entonces, sí, esto es difícil para todos, así que los entiendo perfectamente y espero en el fondo poder hacer esto lo más ameno posible solamente. Vamos siguiendo con la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos crees que se podrían mejorar para este segundo semestre? Acepto sugerencias. Esa es la idea de esta pregunta, en el fondo. ¿Qué cosas quizás que no les gustaron del semestre anterior ustedes considerarían que es importante cómo tenerlas en cuenta para este nuevo semestre? ¿Sí? Para que también lo pueda tener en cuenta. Retroalimentación, la comunicación, mayor coordinación, retroalimentación de las evaluaciones. Sí, con lo de las evaluaciones no se preocupen. Evaluación para mí es una de las materias favoritas dentro de educación. Así que yo me vuelvo loca con las evaluaciones. Yo creo que ustedes se van a cansar de mí, de cansar de tantas retroalimentaciones que les voy a dar. Así que en eso no se preocupen. Yo estudié pedagogía, a mí me gusta la evaluación, yo hago pautas para revisar las cosas, ustedes van a conocerlas, van a saber cómo se evalúa y cualquier duda que tengan lo pueden revisar en la pauta, lo conversamos, no hay ningún problema con las evaluaciones. ¿Sí? En ese sentido yo trato de ser lo más justa posible, pero ojo, porque soy justa, pero no regalo las notas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque también tiene que ver con que ustedes pongan de su parte. Yo no les voy a poner un 7 o no les voy a poner buena la pregunta si es que ustedes saben en su corazón que no es realmente lo que había que responder ahí.
¿sí? Así que en eso también ténganlo en consideración, que soy bien estricta para la evaluación, ¿sí? La retroalimentación, comunicación alumno-profesor, mayor comunicación entre profes, igualdad entre las secciones. Ah, ya, lo de igualdad entre las secciones es algo súper común en bachillerato, pero nosotros desde el año pasado que ya nos coordinamos entre todos, ¿sí? O sea, de mantener coordinadas las secciones. La verdad es que no prometo cómo vaya a salir este semestre, porque en general nosotros éramos solamente 4 secciones, y este semestre por primera vez somos 6. Así que yo en verdad hay 2 profesores que no he trabajado nunca con ellos antes, y espero, me caen súper bien, no tengo nada contra ellos, no, que no se malentienda, pero no hemos trabajado antes juntos. Además la modalidad online también hace más difícil la coordinación, pero vamos a poner todo de nuestra parte. Evaluaciones, empatía con los alumnos, mis notas, bueno, ahí los leo en detalle después, ¿ya? Pero voy a tener en cuenta todos estos comentarios que me están haciendo. Siguiente pregunta. ¿Por qué elegiste el programa de bachillerato? ¿Sí? Quiero saber cómo llegaron acá. ¿Sí? Haciendo retrospectiva, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo el año pasado en esta misma fecha y cómo saltaron desde ese momento hasta ahora? ¿Cómo llegaron a estar aquí? ¿Sí? Para entrar a medicina, para no dar la PSU de nuevo, para mejorar mi base, para entrar a medicina. Hizo mal la postulación, pero ¿cómo? Medicina, no sabía qué estudiar para decidirme. Ok, quedé en lista de espera. Ya. La verdad es que sí, pues, el programa de bachillerato está pensado para eso, en el fondo, para alguien que no sepa qué estudiar y pueda conocer en el fondo cada una de estas áreas. Esa es la orientación del curso también, en el fondo, que ustedes puedan conocer qué es la física, aprender de física a un nivel universitario, pero que en el fondo les sirva para la carrera o lo que quieran hacer después. En el fondo también, si es que quieren hacer bachillerato, chao, es, eh, es entendible en el fondo, pero para que tengan los conocimientos básicos de física. Ese es el enfoque que se le da al curso, ¿sí? Y principalmente también que obtengan las habilidades para que les pueda ir bien en física en otra parte, ¿sí? Porque entendemos que no todas partes se enseñan igual y todo, los contenidos también van cambiando, yo no les voy a enseñar todo el contenido que existe de física, pero espero que ponerles las buenas bases para que después ustedes puedan seguir progresando. Siguiente pregunta. Ya me contestaron un poco, pero ¿qué les gustaría hacer después de terminar bachillerato? ¿Sí? En una palabra, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Sí? Porque mi experiencia anterior del semestre pasado es que la mayoría quería entrar o a medicina o a ingeniería, y en verdad me gustaría saber, por ejemplo, en qué proporciones está este curso. La mayoría quiere entrar a medicina, al parecer, algunos ingeniería, carretear, irme de Chile. Qué buenos panoramas, en verdad. Yo también lo haría. Dormir, eh, biotecnología molecular. Ah, son puros doctores aquí. Chuta, me va a tocar difícil. No. Ah, la mayoría quiere carretear. Me parece un buen plan, me parece un buen plan. Son jóvenes. Hay que aprovechar. Gabriel, de nuevo está Gabriel. ¿En serio? No, no está Gabriel. Seguir mi vocación. Ya, ok, pero hay una gran mayoría de gente aquí que quiere entrar a medicina. Eso también es importante para yo tenerlo en cuenta dentro del curso, porque no sé, pues no voy a estar dando puros ejemplos de ingeniería si la mayoría quiere entrar a medicina. Pues entonces también eso es importante de tenerlo en cuenta, y por eso se los quería preguntar. Ay, de nuevo me equivoqué, lo siento. Ya, medicina, carretear e ingeniería diría que son los que van ganando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de integrar la parte de carretear, no sé cómo, pero vamos a tratar de tenerlo en cuenta para el curso. Siguiente pregunta. La pregunta así, pero al hueso. Considerando la experiencia que han tenido hasta el momento, ¿te gusta la física? Sinceramente, a mano en el corazón. Yo no sé quién está hablando, así que en ese sentido, eh, quiero que me contesten honestamente, ¿sí? Para ver si los logro convencer o si es que, eh, o si es que en verdad ya les gusta y solamente los tengo que seguir motivando. Ese Michi me representa. Sí, a mí igual. Así como tratando de decir que no. Ya, ok.
Bueno, la mayoría sí, pero igual hay eh, una gran mayoría que tampoco, que dice que no le gusta. Y las 6 personas que no lo saben, entonces ahora les hago la siguiente pregunta. Que me justifiquen la respuesta. ¿Sí? O sea, que me cuenten un poco, ¿por qué no les gusta? O la gente que sí les gusta, ¿por qué les gusta? Pero me gustaría saber, por ejemplo, la gente que no le gusta, si fue porque tuvo algún mal profesor en el colegio, o porque lo encuentra muy difícil, o qué es lo que pasó con la física, qué fue lo que pasó que no les gusta. ¿Cómo? Así que, por favor, que me lo explique. Y la gente que contestó que no sabe, también que me pueda contar un poco más como por qué. Uh -huh. Muy mecánico durante la media. Ah, ya. Uh -huh. Varios ejemplos visibles, profes muy malos, malos profes. Qué terrible eso de los malos profes. En educación pasa mucho, en verdad, que los profes marcan una gran diferencia y me da mucha pena, en verdad, porque, perdón, porque malos profes pueden realmente hacer la diferencia entre si a uno le gusta o no le gusta un ramo. A mí me parece una responsabilidad horrible. Así que hago mi mejor esfuerzo por tratar de convencerlos de que la física es entretenida. ¿Sí? Así que hago mi mejor esfuerzo. La palabra vocación no me gusta tanto, contestándole a Antonia, porque, o sea, depende, porque sí, vocación puede entenderse como esta, como ganas de enseñar y que le guste a uno lo que está haciendo, pero a nivel de sociedad también se entiende como que uno tuviera que hacer muchos sacrificios porque le gusta algo, ¿sí? O sea, como abusar de su propia salud mental incluso para ser como buen profesor. Yo encuentro que es una profesión, o sea, te tiene que gustar lo que haces y en ese sentido, tanto si eres profesor como si eres doctor, ingeniero, bombero, enfermera, no sé, lo que sea. En todas uno debería hacerlo con vocación en el sentido de que le gusta lo que uno hace, ¿sí? Entonces, sí, los profes son reexplotados en Chile, ¿sí? Por eso mismo no me gusta la palabra vocación porque muchas veces se ocupa como, no sé, pues, los profes ya llevan 25 horas al día trabajando y dicen, ya, pues, pero sigue trabajando, pues si uno tiene vocación, entonces ahí también hay que como equilibrar las dos cosas. Una cosa es tener vocación y otra cosa ya es abuso, ¿sí? Entonces, también para que le den vuelta a esos temas más sociales, ¿sí? Bueno, la verdad es que voy 10 minutos atrasada porque mi idea, no, 20 minutos atrasada porque mi idea era darles un recreo a las 9:20, son las 9:27. Entonces, les voy a dar un recreo, pero de 5 minutos. Les voy a dejar la música para que puedan descansar un poquito, pero me gustaría pedirles que vuelvan pronto también porque si no, no voy a alcanzar a hacer la siguiente parte. ¿Sí? Así que les dejo un ratito la música y descansen, no sé, respiren y nos vemos en, no sé, a las 9:35. ¿Ya? 9:35 nos vemos. Volvimos. ¿Volvieron? Bueno, me alegro que les haya gustado la música. Ahora les contesto también lo que me preguntaron en el chat. Todo está planificado para ser online, lamentablemente. Es la instrucción que nosotros nos dieron a nosotros como profesores, de que todo el semestre lo planeáramos online, así que todo lo que yo tengo planeado es online, pero obviamente hay que ir evaluando qué va a ser lo que pase en el país. Ahora, también para que tengan la información, la verdad es que si se abriera la universidad, las cátedras no tienen prioridad. No tienen prioridad, la prioridad son los laboratorios, que es algo que efectivamente no se puede como trabajar en verdad sí se puede, ¿ya? ¿Para qué vamos a estar con cosas? Al menos los laboratorios de física estamos, el semestre pasado, el de física 2 ya nos resultó genial, así que sí se puede hacer online, pero los químicos y los biólogos han sufrido mucho al respecto porque sus laboratorios en verdad no se han podido hacer de manera online, entonces ellos tienen la mayor prioridad en caso de que se volviera a clases, ¿sí? Bueno, eso, estoy un poquito atrasada, así que voy a empezar. Eh, ¿Qué les iba a decir?
Se me fue la onda, ya, no importa. Bueno, ahora sí voy a empezar con la clase en serio, ¿sí? La clase de hoy se titula ¿Qué es la física? Como una introducción al curso, así que se me olvidó decirles, pero idealmente no deberían haber cerrado Menti, porque les voy a pedir que lo vuelvan a abrir, porque tengo más preguntas para ustedes, ¿sí? Ah, eso les iba a comentar, que yo también me tomé el recreo y bueno, les cuento que esta también es como mi primera instancia haciendo clases online en donde yo estoy dirigiendo la sesión. Yo estuve trabajando en el laboratorio la sesión pasada, pero como ayudante, entonces mi papel era un poco más pasivo. Y la verdad es que para mí también ha sido un poco estresante. Como les contaba, antes de empezar la sesión estaba así como con la ansiedad al máximo. Y siento que igual me sirvió mucho como el recreo. Espero que ustedes igual, porque no sé, como escuchar la música, como que alcancé a contestar hasta unos WhatsApp y como que, no sé, me calme un poco. Así que espero que haya tenido el mismo efecto en ustedes, aunque haya sido cortito. ¿Sí? Solamente para que puedan despejar la mente un momento. Bueno, entonces les pido que entren a Menti de nuevo. No era ahí lo que quería pinchar. ¿Dónde está? Se me perdió el mentí. Ah, aquí está. ¿Ya? Y la siguiente pregunta es, ¿qué es la física? ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la física? Y ustedes con sus palabras, con la mano en el corazón, sinceramente, ¿qué es lo que consideran que es la física? ¿Sí? Si es que no lo saben, me ponen no sé, no hay problema. ¿Sí? Acuérdense de que esto es 100% anónimo, así que yo no sé quién me está respondiendo qué cosa. ¿Sí? Lo es todo. No sé. Igual pónganse serios, ¿ah? Porque es información que para mí es relevante saber, o sea, como saber qué es lo que ustedes saben al respecto. ¿Sí? Entonces, me encanta la carita así. Ciencia que estudia movimientos, no lo sé, una ciencia exacta, movimiento, nos permite comprender el mundo, movimientos, partículas, planetas, una ciencia que busca explicación a los fenómenos naturales, lo es todo. Bueno, sí lo es todo, la verdad, pero sean un poquito más específicos. Gravedad, trayectoria, fuerza. Voy a dar un momento para que lleguemos al menos a las 30 respuestas. El estudio de la fuerza, fenómenos naturales, no sé, la ciencia que estudia los fenómenos del universo, fenómenos naturales. Bueno, igual decir como que es una ciencia que estudia la naturaleza, es como, pucha, esa es la definición de ciencia, ¿no? Como que la naturaleza lo es todo, efectivamente, y la química, la biología y la física estudian la naturaleza, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cuál es exactamente la parte de la naturaleza en la que se enfoca la física, ¿sí? Ya. Entonces, me cambio a PowerPoint. Ay, no, se ha perdido la presentación. Aquí. Entonces, les cuento lo que es la física. ¿Sí? La física, efectivamente, es la ciencia natural, o sea, es una ciencia que se enfoca en el estudio de la naturaleza, no es una ciencia social, ¿sí? Que las ciencias sociales estudian, o sea, se centran en el estudio de la sociedad, de las personas. ¿Sí? Es una ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del universo, o sea, la materia, la energía, el espacio-tiempo, ¿sí? En el fondo, todo lo que compone al universo y las interacciones fundamentales que en el fondo rigen el movimiento o el comportamiento en el fondo de la naturaleza, ¿sí? Pero eso hasta el momento no define muy bien qué es la física, porque tal, si leemos como entre líneas, lo que dice ahí es la física lo estudia todo, ¿sí? Porque estudia la materia, que es todo, como lo material, la energía, que es lo no material en el fondo, y el espacio-tiempo, que es esta cosa mía rara, que como que nadie sabe lo que es. Entonces, hasta el momento eso no nos dice nada. Y yo creo que cuando se entiende más bien lo que es la física o a lo que se dedica la física, es cuando nos ponemos a pensar en cuál es el objetivo detrás del estudio de la naturaleza, ¿sí? Porque si pensamos un poco en lo que hacen los biólogos, ellos también estudian la naturaleza, ¿sí? También estudian materia, solo que una materia más específica, porque es solamente los seres vivos, por ejemplo. Entonces, en verdad, lo esencial aquí es que la física hace todo esto, hace toda esta observación, hace experimentos cuantitativos, o sea, con números, experimentos sistemáticos que siguen el método científico, que tienen que ver con observación, o sea, observar los fenómenos y ponerlos a prueba como una fuente de verificación. Y el objetivo final de todo esto es formular teorías
ojalá escritas en lenguaje matemático, o sea, formular ecuaciones, formular teorías acerca de cuáles son las leyes que gobiernan el universo, o sea, poder escribir matemáticamente cuáles son las reglas del juego. ¿Sí? Las reglas del juego o de esta simulación, por decirlo de alguna manera, en la que vivimos. ¿Sí? Que en el fondo es lo que el mundo que nos rodea, ¿sí? Como un poco pensado en Matrix, una cosa así, como esta simulación en la que nosotros vivimos, tratar de nosotros, desde adentro de la simulación, encontrar cuáles son las reglas, en el fondo, que escribió el programador de nuestra simulación, lo cual en sí ya es una tarea bastante compleja, porque en el fondo nosotros no estamos afuera observando el mundo, sino que nosotros lo tenemos que observar desde adentro, desde nosotros mismos y desde nuestros propios filtros humanos, en el fondo. Entonces, en ese sentido, para poder entender un poco mejor a qué se dedica la física o cómo se ha ido construyendo todo lo que nosotros sabemos en este momento, me pareció importante hacer un recorrido un poco histórico acerca de lo que es la física. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a darle nomás. La historia de la física abarca los esfuerzos realizados por personas que han tratado de entender el mundo desde la antigüedad. ¿Sí? En verdad, toda esta historia de la física parte hace mucho tiempo atrás, hace aproximadamente 1000 años antes de Cristo. ¿Sí? La mayoría de las civilizaciones antiguas siempre observaron la naturaleza, ¿sí? O sea, observaban principalmente los astros, ¿sí? Siempre había mucha astronomía en estos tiempos, en donde ellos miraban a su alrededor, miraban este mundo celestial, tratando de entenderlo, y a partir de eso, ellos trataban de entenderlo bajo sus propias lógicas, en el fondo, y creencias de ese momento, como, no sé, las religiones antiguas o los dioses egipcios, por ejemplo, y, no sé, pensaban que las estrellas eran los dioses, por decir algo. ¿Sí? Pero este es el primer indicio de física, porque en el fondo lo que están haciendo es observar la naturaleza y tratar de entenderla. Y eso es en el fondo la base de cualquier ciencia natural. ¿Sí? Entonces, los primeros físicos, reales físicos, fueron filósofos. ¿Sí? Porque los filósofos en el fondo lo que hacían era observar la naturaleza y ahora no dejarse llevar tanto por los mitos que existían, por los, no sé, los dioses y que este se peleó con el otro y que Atlas sostiene la tierra, no tan mitológico, sino que más bien con cosas más lógicas, o sea, poniendo en práctica la lógica para poder encontrar interpretaciones en el fondo que tuvieran sentido con lo que ellos estaban observando. ¿Sí? Dentro de estos filósofos antiguos, en el fondo, que se consideran como el inicio de la física, está, no sé, Aristóteles, Tales de Mileto, Demócrito, que seguro que también les suenan para química, no sé, con los modelos atómicos y esas cosas, porque en verdad estos tipos lo que hacían era pensar acerca de cómo funcionaba el mundo. Y hasta ese momento las ciencias todavía no estaban fragmentadas, entonces ellos pensaban en la filosofía natural, que era en el fondo filosofar, en el fondo ponerle lógica a todo lo que estaban observando. ¿Sí? Pero sus primeras explicaciones eran puramente filosóficas, o sea, nadie lo verificaba experimentalmente. ¿Y eso qué hacía? Bueno, hacía que llegáramos a creer por mucho tiempo cosas como que nosotros, como la Tierra, el ser humano, éramos el centro del universo y todo giraba a nuestro alrededor. ¿Sí? Eso es algo que tenía lógica porque nosotros vemos que todas las cosas giran alrededor nuestro y nosotros somos súper importantes, entonces, ¿verdad? Es súper lógico que nosotros seamos el centro del universo, súper egocéntrico también. Pero a pesar de que era lógico, no había una demostración experimental de que eso realmente era así. Y por lo tanto se llegaron a interpretaciones falsas, como la hecha por Ptolomeo, que es el que dice que la Tierra es el centro del universo y alrededor giran los astros. Y lo más triste es que en verdad estas teorías duraron por miles de años, ¿sí? Porque faltaba mucho tiempo en el fondo para que a alguien se le ocurriera poner a prueba estas ideas. Y en verdad, el mayor impedimento para poder impulsar nuevas ideas en todo esto era, desafortunadamente, la Iglesia Católica, ¿sí? Porque la Iglesia Católica, en el fondo,
bajo su lógica de que el hombre es lo más importante, era muy lógico en el fondo que el hombre o la Tierra fuera el centro del universo. Entonces no había mucho que cuestionar ahí, y además considerando todo el poder que ellos tenían, al punto que si tú pensabas distinto te quemaban, entonces como que a nadie tampoco le daban ganas de decir algo distinto, ¿sí? Entonces tuvo que llegar en el 1500, o sea, imagínense, antes nos habíamos quedado con estas historias de los filósofos en el 300 antes de Cristo. Estamos hablando de que pasaron casi 2000 años, 1800 años, para que alguien se atreviera y dijera algo distinto, ¿sí? Y esa persona fue Copérnico, ¿sí? Copérnico fue el primer valiente en el fondo que sale y dice, no, en verdad, yo creo que el Sol es el centro del universo. O sea, tampoco era como 100% accurate, pero al menos ya sacaba a la Tierra del centro del universo y ponía al Sol, ¿sí? No el centro, o sea, nosotros ahora sabemos que no es como el centro del universo, pero al menos ya era algo más heliocéntrico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos a Copérnico, que es considerado el padre de la astronomía, ¿sí? Pero es otra persona la que es considerada el padre de la física, ¿sí? Y esa persona es, yo creo que lo conoce, ¿cómo no conocerlo? ¿Sí? En el 1600, ¿sí? Galileo Galilei. Galileo Galilei hizo muchos aportes también a la astronomía y se agarra también de esta idea que tenía Copérnico de que era el Sol el que estaba en el centro del universo, en el fondo, que la Tierra estaba girando en torno al Sol. Pero lo que le hace ser el padre de la física es que él es el primero que propone hacer experimentación para estar seguro de lo que estamos diciendo está bien. Entonces, para eso, él de hecho crea el telescopio. Él inventa el telescopio para poder hacer observaciones y poder hacer mediciones, en el fondo, que le permitan comprobar el modelo que estaba siendo propuesto, en este caso por Copérnico. ¿Sí? Bueno, Galileo Galilei trabajaba en Pisa y además de crear el telescopio fue el primero que también empezó a emplear este método científico para trabajar en otras áreas, como, no sé, planos inclinados, aceleración de gravedad, la caída de los cuerpos. Todas estas ideas ya empezaron a desarrollarse en el 1600 con Galileo. ¿Sí? Que es el que se considera ya como el padre de la física como tal, porque es el que viene a poner el método científico, en el fondo el que le pone esta parte de la experimentación, además de la lógica, ¿sí? Para poder explicar el mundo. Bueno, después de Galileo, en verdad, hubieron muchos otros científicos, igual de famosos, quizás algunos no tanto, como Johannes Kepler, que seguro vieron las leyes de Kepler en el colegio si es que tuvieron física, y este otro caballero, Christian Huygens, que todos ellos en el fondo son astrónomos, propusieron cosas acerca de el movimiento de los planetas. ¿Sí? Kepler, en el fondo, a partir de sus observaciones, logró elaborar las leyes de Kepler. Pero yo creo que hay una persona más famosa dentro de todo esto, en el 1700, conocido por las manzanas, aunque no es muy acertado, pero es Isaac Newton. ¿Sí? En el 1700, Universidad de Cambridge, él publica este trabajo que se llama Los principios matemáticos de la filosofía natural. ¡Qué lindo nombre! ¿Sí? Principios matemáticos, o sea, ya ponerle matemática a la filosofía natural, que era el estudio, en el fondo, la filosofía, el pensar, el tratar de entender cómo funcionaba la física, ¿sí? O la naturaleza, perdón. Y en este sentido, Newton lo que llega a hacer es a recopilar las ideas que habían existido hasta ese momento, el trabajo de Galileo, el trabajo de Kepler, el trabajo de muchos otros que no les alcancé a nombrar, y lo que él hace es lograr unificar todo esto en una sola teoría, ¿sí? Que es la más famosa, que es la teoría de gravitación universal, ¿sí? La ley de gravitación universal. Y la ley de gravitación universal lo que hace, en el fondo, y por qué es tan profunda, es que logra hacer en una ley, en una ecuación, ¿sí? Que pone, no sé, la fuerza de gravedad es igual a la constante de gravedad por el producto de las masas dividido en la distancia al cuadrado. Eso, solamente eso, es tan relevante porque lo que está haciendo es decir, ok, el movimiento de los planetas es exactamente lo mismo, se rige por las mismas leyes que la caída de los objetos en la Tierra. Y a pesar de que eso no suena tan drástico ahora, en ese tiempo, en los 1700, Iglesia Católica, teniendo el poder de todo, decir que lo celestial se regía por las mismas leyes que lo natural, en el fondo lo terrenal, era prácticamente
tirado las mechas, porque en verdad, ¿cómo ibas a decir que el mundo celestial, el mundo de Dios, se regía por las mismas leyes que tenemos nosotros? ¿Sí? Entonces, por eso es que en verdad es tan relevante el aporte que hace Newton, porque es el primero que logra hacer algo tan fantástico, en el fondo, que es escribir en una sola ecuación, resumir en solo una ecuación el trabajo, por ejemplo, de Kepler, de Galileo, que tenían acerca de la caída de los cuerpos, las leyes de Kepler incluso se pueden obtener a partir de las leyes, a partir de la ley de gravitación universal. Entonces, todo esto se va armando ya un poco más serio. Y de hecho fue Isaac Newton el que inventó el cálculo. O sea, este tipo estaba loco. Él era sequísimo a todo esto, porque logró inventar la matemática que le faltaba en el fondo para poder explicar todos los principios físicos que él estaba observando. ¿Sí? Un 7 este tipo, hasta que conocemos su lado B. ¿Sí? Bueno, dentro de los científicos con los que él trabajaba, estaba, por ejemplo, Bernoulli, que es o Bernoulli, no trabajaba directamente con él, pero son contemporáneos, que trabajaba con fluidos, Boyle, que también trabaja con termodinámica, y Robert Hooke, que este sí es amigo de él, o sea, también estudiaba en la Universidad de Cambridge, conocido por su ley de Hooke, que es la ley de los resortes. Isaac Newton con Robert Hooke tenían una relación muy particular porque eran archienemigos, ¿sí? Robert Hooke era muy piola, en verdad. En verdad, como que nunca vamos a saber quién era el bueno y quién era el malo. La cosa es que, si queremos verle como el lado B a Newton, una de las cosas más feas, a mi parecer, que hizo fue que él odiaba tanto a Robert Hooke que cuando llegó a ser presidente de la Royal Society, lo más top de lo top en ciencia en ese tiempo, él mandó a quemar todos los cuadros que existían de Robert Hooke, lo cual para ese tiempo era una venganza así, pero de muerte, porque efectivamente, si tú quemabas el cuadro de una persona, hacías que esa persona desapareciera de la historia. O sea, no hay más fotos de Hooke. De hecho, esta pintura que yo les pongo acá es un retrato hablado de cómo era Hooke. Ahora, yo les cuento esto, pero en verdad igual como que los invito a leer un poco la historia, porque igual Hooke tampoco era así como una blanca paloma, ¿sí? Entonces, se llevaban mal y tenían sus rollos ahí, pero en verdad les cuento esto para que se entienda un poco que todo esto de hacer ciencia también está muy como bajo el filtro de lo humano. O sea, estas personas son personas, además de ser científicos. ¿Sí? Como que no nos olvidemos de eso, que ellos, a pesar de que están haciendo ciencia y que están escribiendo leyes que nosotros ahora ocupamos así, buscándola en Google y como que no nos importa quién la escribió, ellos eran personas que en ese tiempo también se van relacionando y tienen todos estos dramas entre ellos en el fondo de quién me roba el trabajo, no, tú me lo robaste, no, yo lo publiqué primero. Las mismas cosas que suceden hasta la actualidad. Bueno, avanzando en la historia, llega la revolución industrial, se empieza a contaminar el mundo, 1800, y nacen algunas nuevas personas, como Coulomb, Faraday y Ohm, puras personas que se dedicaron a estudiar los fenómenos electromagnéticos, ¿sí? Propios de la época, en el fondo, justo cuando se estaba descubriendo todo esto de la electricidad, de ponerlo en práctica, de generar electricidad. Entonces, todos estos caballeros, Coulomb, por ejemplo, trabajó con las cargas eléctricas, Ohm también con el tema de las resistencias, y Faraday aquí, un seco también, todo mi amor para Faraday, porque Faraday ni siquiera era científico, él era así como el ayudante de otra persona, de hecho hacía como shows de magia, como que con la electricidad, esto era magia, pues, o sea, prender una ampolleta, magia en los 1800. Entonces, en ese sentido, Faraday logró descubrir un principio muy importante, que es que tú puedes inducir corriente eléctrica con un imán y viceversa. Puedes inducir magnetismo con una corriente eléctrica, lo cual es toda una revolución en el fondo, porque está diciendo que fenómenos eléctricos son primo hermanos, si es que no lo mismo, que los fenómenos, los fenómenos magnéticos. Entonces, por eso es que después la rama se llama electromagnetismo, porque gracias a Faraday nos dimos cuenta de que estos fenómenos eran lo mismo. Y con razón, en verdad, porque son prácticamente iguales, positivos, negativos, todos se atraen, no, los otros se repelen, entonces había que darse cuenta de eso. Luego tenemos, igual como pasó con Newton, estos caballeros tiraron sus ideas, pero hay una persona que llega a unificarlo todo, y esa persona es James Maxwell, un matemático, no un físico, que logra unir en solo algunas ecuaciones. En su tiempo fueron veintitantas, pero después con la matemática más avanzada se dieron cuenta que algunas estaban repetidas, y en verdad ahora se conocen como las 4 ecuaciones de Maxwell, que definen todo
todo lo que hay que saber acerca del electromagnetismo. Entonces también un trabajo fantástico de Maxwell porque logra unificar el trabajo de muchos científicos, pero sin apropiarse del trabajo. O sea, si nosotros aún reconocemos a Coulomb, a Ohm en las unidades, por ejemplo, no sé, 1 Coulomb, 2 Coulomb, 3 Ohm, no sé, siguen siendo famosos estos caballeros, pero el que llega a unificarlo todo fue Maxwell. Si seguimos avanzando, que ya estoy contra el tiempo, tenemos a Thomson, Rutherford y Bohr, que yo creo que les suenan de química, son los caballeros que hicieron los modelos atómicos, porque una vez que ya empezaron a trabajar con la electricidad, entonces empezaron a dar cuenta de esto de las cargas, Thomson descubrió los electrones, empezó a ver ya qué era lo que estaba pasando, se tiró el modelo del pastel de pasas, pero como que no prendió, después vino Rutherford, y así se va perfeccionando el modelo, pero una de las cosas que a mí más me gusta de la teoría atómica es que en verdad, si Thomson no se hubiera tirado su idea del pastel de pasas, a pesar de que no tenía como por dónde agarrar, a Rutherford no se le hubiera ocurrido probar que no era así. O sea, como hacer el experimento para refutar lo que Thomson decía. Y Rutherford entonces descubrió que había un núcleo y cosas alrededor. Pero él dijo, ya, hay cosas alrededor y no sé cómo. Y si a él no hubiera hecho ese experimento, entonces Bohr no hubiera llegado a ordenar como las órbitas atómicas. Y eso no hubiera podido seguir avanzando en los modelos que tenemos actualmente, como los modelos mecanocuánticos. Entonces, una cosa que es muy rescatable de la física es que en verdad cuando llegan nuevos científicos en general no se destruye lo que ya se llevaba hasta el momento, sino que se va construyendo una cosa encima de otra. De hecho, es un requisito, o sea, si es que nosotros ya sabemos que algo funciona, como, no sé, las leyes que planteó Newton, entonces, si alguien quiere plantear una nueva teoría al respecto, ojalá que incluya las cosas de Newton, pues porque si no, ¿cómo vamos a decir que Newton estaba equivocado si sabemos que sus cosas funcionan? Entonces, eso, por ejemplo, es la historia de Einstein, ¿sí? Einstein, que llega en el 1900, plantea la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad, que llegan un poco a refutar las ideas de Newton. La teoría especial plantea, en el fondo, amplía el horizonte, porque las cosas de Newton funcionan perfecto, dijo Einstein, pero no funcionan cuando estamos hablando de velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, por eso necesita arreglar el modelo. ¿Sí? Y hace un modelo más extenso que incluye a lo que decía Newton para poder, en el fondo, cubrir este vacío que quedaba acerca de lo que pasaba cuando teníamos velocidades cercanas a la luz. Y con la teoría general de relatividad llega a proponer una nueva manera de entender la gravedad. Entonces, a pesar de que no borra el trabajo de Newton, porque de hecho nosotros vamos a seguir estudiándolo, complementa en el fondo para poder entender en profundidad todos los fenómenos que nosotros nos rodean. En el fondo lo que estamos diciendo es que dentro de la teoría de Einstein, un caso especial para velocidades pequeñas en comparación a la velocidad de la luz es lo que dijo Newton. Newton en el fondo no vivía en un mundo donde las cosas se movían rápido, entonces por algo no pudo descubrirlo. Finalmente tenemos, casi finalmente, a Max Planck, ¿sí? Max Planck, que es el primero que se le ocurre esta idea de que la energía no era continua, sino que estaba cuantizada, dando paso a generar la teoría del modelo mecano cuántico, en donde trabajó un montón de gente, pero los más conocidos son Heisenberg y Schrödinger. ¿Sí? Entonces, alemanes, sequísimos también los dos, que trabajan con el apoyo de múltiples científicos. Y para terminar con esto, les quería mostrar esta foto que a mí me encanta. Es un congreso en Bruselas que se desarrolló en el 1927. Hubieron muchos de estos congresos, pero aquí podemos ver muchas caras de científicos famosos, porque lo que quería recalcar en esta clase es que la física la hacemos nosotros, o sea, la física la hacen las personas. Y aquí en el fondo podemos ver a un montón de gente que uno dice así como, ¿what? ¿Se conocían? Por ejemplo, tenemos a Einstein aquí, por acá tenemos a, ay, se me perdió, este es Schrödinger, este de acá creo que es Heisenberg, aquí tenemos a Max Planck, aquí están los Curie, Marie Curie con el esposo Curie, se me olvidó cómo se llama, y como que hay gente, mira, Niels Bohr, todos cruzados, ¿sí? Todos se conocían y todos trabajaban juntos, por eso se juntaban en estos congresos a discutir las ideas que ellos tenían para poder armar teorías más y más grandes, ¿sí? Entonces, vamos a tener que dejar la clase hasta aquí, pero porque no sé si tienen clases después, pero tampoco quiero abusar de su tiempo. Y
La próxima clase vamos a empezar ya a ver de qué se trata todo esto de la física, pero la idea con la que quería que se quedaran hoy era, en verdad, que la física es emocionante, primero, la construimos nosotros, va cambiando en el tiempo, todavía la seguimos construyendo, y nosotros vamos a estudiar en el fondo las ideas que propusieron señores desde años inmemorables. ¿Sí? Entonces, en verdad, espero que se motiven para poder aprender en el curso y eso, pues. Los espero en la próxima clase. Les contesto las preguntas. El de la izquierda parece Hitler. Sí, cierto que sí. Yo creo que era la moda, en verdad, como dejarse el bigote, no, no sé. Pero no era Hitler, te lo juro que no era Hitler. ¿Qué, profe, los Power? Ah, qué bueno que le gustaron los Power. Sí, bueno, sí, los Power en verdad a mí me gusta mucho como el diseño gráfico y en verdad también lo trabajo con mi pololo me ayuda mucho con los dibujos, porque creo que es una parte esencial también del aprendizaje, o sea, cuando las cosas son bonitas uno se mantiene atento, si es que le pongo, no sé, un PowerPoint blanco lleno de texto, uno igual se desconcentra, entonces espero que haya aportado también a hacer la clase un poco más didáctica, ¿sí? Tenía más actividades planeadas, me quedé un poco corta de tiempo, pero espero que lo podamos retomar la próxima clase. ¿Sí? Así que los veo en la próxima sesión y les deseo mucha suerte en este inicio de semana. ¿Sí? Se pueden desconectar. Terminamos la clase.